La diplomacia trata de buscar el acercamiento entre los pueblos, trata de buscar puntos comunes, y el fútbol y los deportes, y especialmente el fútbol, logran ese acercamiento entre los pueblos, logran que se eviten fronteras, que haya ese respeto mutuo entre los pueblos. Y eso hemos tenido muchísimos ejemplos en la historia del fútbol, ¿no? Que a veces se han solucionado problemas políticos a través del deporte. Por ejemplo, ¿podemos conocer algunos ejemplos de aquellos? Bueno, o se han solucionado, yo creo que han habido acercamientos de los pueblos entre países que han tenido problemas políticos. Un partido de fútbol a veces los ha acercado a los dos pueblos y se han superado, si bien no en las mesas de negociaciones, pero se ha superado ese sentimiento a veces que es un poco contradictorio entre los pueblos por problemas de políticos, ¿no? Es decir, une lo que alguna vez exigió adversidad. Vamos a poner ejemplo Ecuador y Perú, por ejemplo. Cuando las dos selecciones jugaban, resulta que, no hay que esconderlo, a veces había una adversidad que vamos a jugar contra Perú y tenemos que ganarle como sea. Allá de Perú, vamos a jugar contra Ecuador y tenemos que ganarle como sea. Después de la firma de la paz, la situación totalmente ha cambiado, la relación es muy buena. Así es, y ahora es que ahora tenemos que ir a jugar y a ganarles como sea, pero ya no con un sentimiento de venganza, porque siempre que uno juega tiene que jugar para ganar, ¿verdad? Claro, pero allá la diplomacia, ¿verdad? Es decir, entendido como un deporte y nada más. Bueno, pues claro, como un deporte, pero como le digo, la diplomacia inclusive puede tener esta cosa del fair play, del jugar limpio, que en el deporte y en el fútbol, y lo mismo se aplica a la diplomacia, ¿no? Hay puntos comunes en los que se tiene la cosa esta de que la diplomacia y el fútbol, en este caso específico, tienen algunos puntos en común. Pero se ha llegado más allá, como analiza, por ejemplo, quien en paz descanse, nuestra máxima figura en la historia, Alberto Spencer, llegó a ser cónsul. Bueno, claro, sí, también, o sea, imagínese Alberto Spencer, que fue un gran representante de Ecuador, que en muchas partes, muchos países conocieron a Ecuador gracias a Alberto Spencer, y después él hizo un muy buen trabajo como cónsul en Uruguay, ¿no? O sea que también ya en la parte administrativa existen ejemplos que tenemos, como este que me acaba de citar usted de Alberto Spencer. Y esta vez, embajador ecuatoriano... De Ecuador. Sí, doctor, y decía, y esta vez, embajador ecuatoriano Alex Aguinaga, que fue a España incluso para estar con los migrantes. En el fútbol me refiero, embajador ecuatoriano. Exacto, en el fútbol, exacto, y así tenemos en otros deportes también, ¿no? Pero en el fútbol específicamente, pues, sí ha habido esta relación que van como... Que se aprovecha la gran química que tienen con el pueblo debido al estupendo papel que han hecho en el fútbol, y eso les abre muchísimo el contacto que tienen con la colonia de migrantes, ¿no? Como el caso que usted acaba de citar. Doctor, queremos agradecerle por sus comentarios, sus criterios, y siempre será importante que el deporte y el fútbol en esta ocasión sirva para que la diplomacia en los países o entre países aumente. Muy amable. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Gracias al doctor Rodrigo Riofrío, director general de Organismos Multilaterales en Radio Quito, la voz en vivo de la capital para el programa Futbologías. Nos encontramos con doña Beatriz Cepeda. Ella es experta en relaciones exteriores, nacionalidad mexicana. Doña Beatriz, bienvenida a Radio Quito, la voz en vivo de la capital. ¿Cómo ha ayudado los 2 mundiales que ha organizado México a las relaciones internacionales con el resto de países? Bienvenida y gracias para el programa Futbologías de Fernando Carrión. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar. Bueno, en realidad estamos hablando de 2 mundiales que tienen lugar en momentos muy distintos de la historia mexicana y en momentos también importantes de la inserción de México en el sistema internacional. El primer mundial, el de 1970, tuvo lugar justo en un momento de crisis de alguna manera. México venía recuperándose del movimiento estudiantil de 68, donde había habido una represión muy violenta por parte del Estado y que había mostrado de alguna manera el agotamiento del sistema político, pero también el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones. Se cree que eso es, vamos ahora, la explicación aceptada, que el movimiento de 68 estuvo en gran medida relacionado con este agotamiento del modelo de sustitución de importaciones. Entonces tenemos un mundial que tiene lugar 2 años después
de un momento crítico en la historia mexicana, donde se nota el agotamiento del modelo económico, donde las instituciones políticas que habían surgido de la revolución muestran también ya un debilitamiento. No obstante, el Mundial permite a México proyectarse con esta imagen de modernidad, y es un mundial, según entiendo, yo no soy especialista en fútbol, sino en relaciones internacionales, que es un mundial que pasó a la historia como uno de los más bellos, la final entre Brasil e Italia también. Hablamos de 1970. 1970, sí. Cuando estaban en los problemas que nos cuenta México, y que le sirvió el mundial para mejorar su relación con otros países y su imagen. De alguna manera este mundial sirvió para proyectar a México como un país pacífico que había encontrado la vía democrática nuevamente después de este movimiento estudiantil de 68 y este agotamiento del modelo político-económico. ¿Y el del 86? El del 86 tiene lugar en un momento bien distinto de la historia de México. Estamos hablando, este mundial ocurre durante la mitad del periodo del presidente Miguel de la Madrid. México justamente acaba de dar, no la espalda, pero está tratando de salir de este modelo tercermundista que justamente se implementaría en los 70. No es casual que el mundial se haya llevado a cabo en 86 y la entrada de México al GATT también se haya verificado en 86. Entonces, con esta idea de que México salía del tercer mundo, se quería integrar a la economía competitiva, un país que se estaba modernizando, y esa es también la imagen que se trata de promover y de proyectar hacia el resto de los países, ¿no? ¿Cuándo se intensifica esa unidad deportiva, futbolística entre Estados Unidos y México? ¿En qué parte de la historia? Donde muchos latinos van a México, incluso equipos con nombres mexicanos juegan en la MLS. Esta unión, ¿en cuánto sirvió la diplomacia entre Estados Unidos y México? Más aún con la migración que se tiene de mexicanos en Estados Unidos. Bueno, yo creo que aquí hay varios factores importantes. En primer lugar, como usted menciona, los migrantes mexicanos en Estados Unidos que siguen de alguna manera los desarrollos del fútbol en su país o en México, entonces constituyen un mercado importante, si se quiere, para lo que es la promoción del fútbol en Estados Unidos. Eso es algo que ha existido, pero yo creo que en realidad se ha capitalizado a raíz del Mundial en Estados Unidos. Si usted recuerda el Mundial de Estados Unidos, todo el mundo dudaba de que fuera a tener un éxito, porque en realidad en Estados Unidos el fútbol soccer no tiene una tradición, no es un deporte muy popular. Sin embargo, los americanos, con esta capacidad que tienen de promover el mercadeo de lo que sea, lograron crear un mercado importante para el fútbol también en su país, y desde luego para ello capitalizaron las bases de latinos que existían en Estados Unidos, que han existido a lo largo de la historia, ¿no? Muchos de los cuales son mexicanos. Entonces tenemos por una parte un interés por Estados Unidos, un interés, si se quiere, empresarial, por promover el fútbol como negocio en Estados Unidos, y por parte del gobierno mexicano una política transnacional de mantener a la diáspora mexicana vinculada a la patria a través de la exportación del fútbol. Doctora, queremos agradecerle por conversar con nosotros, y ha sido muy interesante escuchar sus criterios sobre cómo ha servido la diplomacia a México en los mundiales, y también esta vez en la unión que tiene con Estados Unidos. Muy amable. Un gusto. Gracias. La doctora Beatriz Cepeda, experta en relaciones exteriores, mexicana ella, aquí en el programa Futbologías de Radio Quito, La Voz en Vivo a la Capital. Volvemos enseguida con Futbologías, en La Voz en Vivo de la Capital. Usted está en Futbologías con Fernando Carrión. El diario Marca trae la noticia de que Turquía y Armenia, dos países vecinos con problemas históricos irresueltos, han decidido en las últimas eliminatorias al Mundial de Sudáfrica enfrentarse entre sí, y para lo cual un presidente de un país le ha invitado al otro para que asistan, y en ese contexto poder establecer algunas relaciones y algunos acuerdos, de tal manera que aparece de manera clara cuál es la diplomacia del fútbol. Turquía y Armenia se enfrentan mañana en la ciudad turca de Bursa en un partido sin trascendencia deportiva, ya que ambos equipos están eliminados del Mundial de Sudáfrica, pero de gran simbolismo político. Se trata de dos países vecinos sin relaciones diplomáticas y enfrentamientos por un siglo de enemistad, pero Ankara y Yerevan han iniciado un proceso de distensión gracias a la llamada diplomacia del fútbol,